Buenas tardes, nosotros somos el equipo número uno y a nosotros nos corresponde explicar la configuración emisor común para los transistores BJT. Mi equipo está conformado por Aquino Yepes Danira Belén, Ortega Jiménez Denilson y su servidor Sara Terrosas Antonio. Antes que nada, pues les pido una disculpa porque no puedo proyectar en pantalla completa. Quién sabe por qué, pero pueden apreciar que por más que intento no se ejecuta. Supongo que es por el grabador de video, pero no importa, así podemos seguir. Brevemente dándoles una introducción al tema, pues podemos decir que este tipo de dispositivos, los transistores, pues son muy comunes y muy utilizados hoy en día. La prueba de esto es de que todos los dispositivos indispensables que actualmente utilizamos, tales como el celular, la computadora, las lavadoras, las lámparas, etcétera, todos tienen muchísimos transistores. Simplemente en un procesador de teléfono existen 2 billones de transistores aproximadamente, para que se den una idea. En esta ocasión nos vamos a centrar en los transistores BJT y en su configuración emisor común, pero para eso tenemos que repasar algunos conceptos. El primero, evidentemente, sería el concepto del transistor, el cual pues es un dispositivo que cuenta con 3 terminales, como aquí podemos ver, que regularmente es colector, base y emisor, y que este dispositivo regula la corriente o tensión que pasa a través de él, actuando ya sea como un interruptor, abierto o cerrado, o si no como un amplificador. ¿Y cómo sabemos cómo va a trabajar en cada caso? Pues muy fácil, para eso tenemos las zonas de trabajo que tenemos aquí. Las zonas de trabajo vienen a ser como estados, no son zonas de que no tienes que ponerlo en cierta posición para que te agarre. Es una cuestión más como de qué tanta energía se le está aplicando. Por ejemplo, en el caso de las personas, tenemos suponiendo 3 estados, ¿no? Un estado de flojera, en el que no tenemos nada de ganas de hacer nada, no sacamos energía. Tenemos un estado productivo en el que estamos al 100%, hacemos todo bien rápido. Y tenemos un estado intermedio, un estado normal, en el que no tenemos ni mucha flojera ni muchas ganas. Ya dependiendo de los estímulos que nos vayan aplicando, es como vamos a ir reaccionando, ¿no? Pues de igual manera es con los transistores lo mismo. Tenemos una zona de corte, una zona de conducción o activación o activa y una zona de saturación. Para entender bien esto, hay que tener en cuenta que estos dispositivos están elaborados de materiales semiconductores. Regularmente están hechos de silicio y el silicio pues tiene una barrera de potencial de 0.7 voltios. Teniendo ese dato en mente, bien claro, pues ahora sí podemos fácilmente entender que el estado de corte es cuando de plano no tiene nada de energía, no se le aplica ningún voltaje, o si se le aplica es menor a esos 0.7 voltios que mencioné. Aquí como se puede ver, si no se le aplica nada, pues entonces no va a fluir nada. Entonces va a funcionar como un interruptor abierto, no va a dejar pasar nada. En el caso del estado de saturación, pues es lo contrario. Aquí si se le aplica muchísima tensión, se le aplica más de los 0.7 voltios y entonces la corriente ya empieza a fluir libremente, fluye al máximo. En cambio tenemos un estado de conducción que no es más de 0.7 voltios ni menos de 0.7. Se encuentra ahí en un estado intermedio, entre 0.7 y 0.71, ahí por ahí anda, ¿no? Y en este caso es cuando funciona como un amplificador. Ya dependiendo de qué tanta corriente se le suministre por la base, pues va a ir aumentando la corriente del colector emisor. Va a ser proporcionalmente. Y bueno, ya teniendo en claro estas zonas de trabajo, cómo va a funcionar en la configuración emisor común, pues ahora sí podemos ver los tipos de BJT que existen. En este caso, pues es muy fácil saber, nada más existen dos. Tenemos la NPN, que en este caso, para comprender mejor esto, hay que entender que este dispositivo está formado por 2 diodos. Tenemos un diodito aquí y otro de esta parte. De igual manera aquí tenemos uno y otro de esta parte. ¿Por qué llevan esta nomenclatura? Pues muy fácil. Como bien recordamos, los diodos tienen 2 partes, una parte P y una parte N. La parte P hace referencia a que fue dopada insertándole espacios o agujeros, ¿no? Es decir, se le agrega un material que tenga 3 electrones en su capa de valencia para que así haya un agujero, no se forme el octeto y puedan fluir libremente los electrones entre agujero y agujero. Y tenemos la parte N en la que al contrario se le inserta un elemento de 5 electrones en su capa de valencia para que al momento de hacer el enlace pues salga sobrando uno y ese uno pues vaya fluyendo libremente por ahí. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues solamente
hay que imaginarnos que son dos diodos espalda con espalda. En este caso, en el NPN, pues aquí tenemos el ánodo, que es la parte P, y el cátodo, que es la parte N. Entonces imaginamos que tenemos aquí un cátodo ánodo, igual aquí un cátodo ánodo. Como está chocando el cátodo con el cátodo, pues esa parte se fusiona, por así decirlo, y nos queda NPN. Y aquí tenemos lo mismo pero al revés. En lugar de estar espalda con espalda a los cátodos, ahora están espalda con espalda a los ánodos, y aquí tenemos el PNP. Estas configuraciones, mejor dicho, estos tipos de BJT, pues no difieren mucho realmente. Se pueden utilizar para lo mismo, solamente que va a diferenciarse en que el sentido de la corriente pues va a ser distinto en ambos casos. Y bueno, aquí está una pequeña explicación de lo que le decía, el dopaje tipo P, en el que se insertan los agujeros, y el dopaje tipo N, en el que se le insertan electrones para que fluyan. Y bueno, para que funcionen correctamente estos dispositivos, pues hay que polarizarlos correctamente. En el caso de los diodos, para polarizarlos necesitábamos solamente una fuente de alimentación. En este caso, pues esa fuente de alimentación, pues ya nosotros la podíamos utilizar para polarizarlo directamente o indirectamente, según si queríamos que pasara el flujo de la corriente o no. En este caso, no podemos hacer eso de con una fuente porque siempre existiría una polarizada correctamente y otra mm, inversamente y ya no fluiría nada. Aquí se tiene que poner dos fuentes y para que quede polarizado correctamente, independientemente de que sea PNP o NPN, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que en la conexión emisor-base, esta que tenemos aquí, también esta que está por acá, siempre debe de estar polarizado directamente, es decir, la parte P con la terminal positiva y la parte N con la terminal negativa. Aquí tenemos lo mismo pero al revés, pero está polarizado directamente, perdón. Y en el caso de la conexión base-colector, tiene que estar siempre polarizado inversamente, es decir, la parte P con la parte negativa y la parte N con la parte positiva. De igual manera está lo mismo acá. Y ya teniendo esto en cuenta, pues ya es muy fácil conocer esto de la configuración emisor común. La configuración emisor común, antes que nada, hay que saber por qué recibe ese nombre, ¿no? Como ya habíamos mencionado, pues el transistor tiene tres terminales, una base, un colector y un emisor. En este caso se llama así porque la señal de entrada pasa por la base y la señal de salida pues sale por el colector, quedándose la terminal del emisor como común entre ambas terminales. Esta configuración, como ya mencionamos, pues se utiliza para amplificar y tiene muchísimas ventajas. Entre ellas es que solamente requiere de un transistor para hacer este tipo de amplificadores, por lo cual es muy sencilla y muy económico de efectuar. Además de que tiene mucha ganancia tanto de corriente como de tensión y por lo tanto de potencia. Y el único detallito que tiene es que la señal de entrada al momento de amplificarse sale desfasada a 180 grados. Es decir, cuando entra la señal en el semiciclo positivo, pues sale en el semiciclo negativo. Pero esto muchas veces así se trabaja, pero en caso de que se requiera corregir ese desfasamiento, pues es tan fácil como colocar otro transistor enseguidita de ese para que vuelva a recuperar su rumbo, por así decirlo. Y bueno, les dejo con mi compañero Danielson para que explique los cálculos para diseñar el circuito. Gracias. Procedimiento matemático. Para iniciar con el procedimiento matemático tenemos que iniciar calculando ICQ, la cual se calcula con el voltaje de la corriente continua, de la fuente de corriente continua sobre 500 más la resistencia 3 más la resistencia 5 más otra vez la resistencia 3. Esto nos da un resultado de 0.03121, lo que lo podemos redondear a 0.03. Después de esto calcularemos la impedancia de entrada, la cual se hace en un paralelo con la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia emisor por beta. Perdón, la resistencia de entrada por beta. Primero tenemos que conocer lo que es la resistencia de entrada, la cual se calcula con el valor de entrada sobre la corriente emisor, pero tampoco conocemos la corriente emisor. Entonces calcularemos la corriente emisor será el voltaje base emisor sobre la resistencia 3, pero pues tampoco conocemos el voltaje base emisor.
Entonces, pues también lo tenemos que calcular. Este se calcula con el voltaje base menos voltaje emisor, lo cual sería, bueno, lo cual tampoco conocemos voltaje base, pero ya de este ya tenemos los valores. Tenemos que multiplicar la corriente, el voltaje de entrada de la corriente continua por la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. Esto nos da un resultado de 0.8391. Ahora, conociendo el voltaje base, ya solamente calcularemos el voltaje base emisor, que sería el resultado que acabamos de obtener menos 0.7, que es el voltaje de cada emisor mínimo. Y esto nos daría un resultado de 1.1391. Ya teniendo el voltaje base emisor, calcularemos la corriente emisor, que es el resultado, que es el voltaje base emisor sobre la resistencia 3, que sería 1391 sobre 50. Esto nos daría un resultado de 0.02782. Teniendo ese dato, ahora sí solamente sustituimos, que es el voltaje de entrada sobre la corriente emisor. Esto nos da un resultado de 9.3457. Ahora solamente tenemos que multiplicar la resistencia de entrada por beta. En este caso beta nos vale 10. Y ya solamente multiplicamos, se recorre un decimal y sería 93.457. Y bueno, ya solamente despejamos la impedancia de entrada. Como decía, era el paralelo de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia de entrada multiplicado por beta. Y esto nos da un resultado de 469.02. Y bueno, la impedancia de salida solamente es igual a nuestra última resistencia, que es la resistencia 5, y esta equivale a 1000. Para el voltaje de salida solamente tenemos que multiplicar 2 por ICQ, que lo calculamos anteriormente, que era 0.03125. Lo dejaremos en 0.03. Y esto con el paralelo de la resistencia 3 con la resistencia 5, que la resistencia 3 vale 50 y la resistencia 5 vale 1000. Y esto nos dará un resultado de 0.27 aproximadamente. Es una pequeña variación, pero lo dejamos en 0.26. Bueno, para calcular el voltaje, la ganancia de voltaje, solamente tenemos que dividir el voltaje de salida con el de entrada. Lo dividimos, que es 0.26, el que acabamos de calcular, con el de entrada, y esto nos da un resultado de 10. Para la ganancia de corriente tenemos que multiplicar el voltaje de salida por la impedancia de entrada. Esto nos da un resultado de 12.19. Y por último, para la ganancia de potencia solamente tenemos que multiplicar la ganancia de voltaje, que es 10, por la ganancia de corriente, que es 12.19. Multiplicamos, se recorre un decimal y sería 121.9. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la simulación de nuestro circuito dependiendo de los cálculos obtenidos en los procedimientos matemáticos, así como en la teoría antes vista. Para poder realizar la simulación de nuestro circuito, vamos a utilizar como herramienta el software Proteus. Ahora, para la configuración de nuestro circuito vamos a utilizar dos fuentes de alimentación, una en corriente alterna, que va a estar configurada con una amplitud de 26 milivolts y una frecuencia de 20 Hz, así como una fuente en corriente directa de 5 volts, que esta es la que nos va a ayudar a alimentar a todos los elementos de nuestro circuito. Ahora, en este circuito vamos a implementar 5 elementos resistivos, que la configuración de cada uno de estos va a depender de los cálculos obtenidos en los procedimientos matemáticos. En este caso, R1 vale 4200 ohms y R2 847 ohms.
y estas dos resistencias se van a comportar como divisoras de voltaje. Vamos a utilizar una tercera resistencia con un valor de 1 kilo ohm que va a estar conectada al colector de nuestro transistor y una cuarta resistencia con un valor de 50 ohms que va a estar conectada directamente al emisor de nuestro transistor. Asimismo, y por último, vamos a ocupar un último elemento resistivo que va a ser el que va a recibir nuestra señal amplificada. Lo vamos a conectar al final de nuestro circuito. Y este va a tener un valor de 1 kilo ohm. Ahora, vamos a utilizar lo que es un transistor de unión bipolar BJT NPN con una configuración en emisor común. Y por último, vamos a implementar el uso de capacitores. En este caso, 2 capacitores de acoplamiento con un valor de 8 milifaradios. Este capacitor nos va a ayudar a impedir que la señal de corriente directa salga hacia la resistencia de salida. Bueno, ahora vamos a utilizar una nueva herramienta que es el osciloscopio, que el osciloscopio nos va a ayudar a ver cómo se comportan las ondas dentro de nuestro circuito. Esta configuración de nuestro transistor, que es en emisor común, se va a comportar como un amplificador de señal a la salida de nuestro circuito. Pero hay que tener en cuenta que solo se pueden amplificar señales alternas, ya que estas son las que llevan información directo y a través de nuestro circuito. Aunque se usa la señal de voltaje directo en las conexiones de nuestro circuito, para configurar el punto de operación de nuestro transistor, que en este caso se va a comportar como un amplificador de señal, se van a utilizar lo que son los capacitores de acoplamiento, que son los condensadores que se utilizan para acoplar o enlazar solamente la señal de corriente alterna de un elemento del circuito a otro elemento del circuito. Bueno, ahora, cuando conectamos nuestro osciloscopio, vamos a poder notar cómo se van a comportar nuestras ondas debido al uso del transistor BJT en configuración en emisor común. En esta vamos a poder notar cómo se va a amplificar nuestra señal de corriente alterna. Ahora vamos a proceder a realizar la simulación, a correr nuestra simulación. Como podemos notar en la ventana de nuestro osciloscopio, se están representando las ondas de entrada y salida de nuestro circuito. Ahora voy a utilizar un cursor para poder ver el valor de nuestras ondas, que en este caso vamos a tener un valor aproximado de 25 milivolts de entrada. Que como podemos ver, esta viene con la misma fase de trabajo de la señal original de entrada de 26 milivolts, lo que quiere decir que maneja la misma fase con respecto al tiempo. Y ahora vamos a ver nuestra onda de salida, que podemos ver que esta tiene un valor de 106 milivolts. Vamos a decir que a diferencia de la onda de entrada, esta señal se desfasa a 180 grados, lo que quiere decir que si en el primer instante de tiempo el semiciclo comienza en positivo, el otro empezará del lado contrario y a la inversa, por lo que nuestros semiciclos van a trabajar en contrafase en los mismos intervalos de tiempo. Como podemos observar, hubo una amplificación 10 veces mayor de nuestro voltaje de entrada, por lo que vamos a tener una salida de voltaje de 121.9 milivolts, pero por lo que podemos ver en la simulación, tiene como una pequeña variación. Pero podemos ver cómo nuestro objetivo se cumple, que era llegar a la amplificación de nuestra señal.